Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wendy Pérez y este video trata sobre las aceptaciones de la palabra derecho. Esta es la actividad A13 de la materia de Introducción al Derecho en campus virtual. Este tema se dividió en varias ramas del derecho. En lo particular, a mí me tocó la de los tres tipos de derecho, que es el derecho público, el derecho privado y el derecho social. El último, el derecho social, está entre el derecho privado y el derecho público. Vamos a estar viendo primero los antecedentes de cada uno de estos derechos y luego lo que en resumidas cuentas es el derecho, o sea, cada uno de los derechos y unos pequeños ejemplos de cada uno de los de la rama de estos. Pues para comenzar, primero tenemos el antecedente del derecho público. En Roma, el derecho público es aquel que trata del gobierno de los romanos y este se dividía en tres aspectos. El primero era el sacro, que se refería a los cultos de los dioses, a sus diversos ritos y sacrificios. El número 2 se refería a su organización, funciones y prerrogativas. Y el número 3 se refería a los magistratos, que regulaban su número, naturaleza y atribuciones, la competencia y la organización de las asambleas populares y del Senado. También en el mismo Roma nos decía que el derecho público era el gobierno, la organización y las funciones del Estado, así como a sus relaciones con particulares y las que pudieran mantener con otros estados. Las normas que formaban parte de este derecho no podían ser modificadas entre particulares. Según Ulpiano, el derecho público es aquel que regula las relaciones políticas y los fines que el Estado debe alcanzar. Además de esto, nosotros nos ponemos a resumir y decimos que si el interés jurídico tiene que ser colectivo, si el Estado interviene en la relación jurídica y si los sujetos se encuentran colocados por la norma en un plano de igualdad y ninguno de ellos interviene como una entidad soberana, entonces estamos hablando de derecho público. Los ejemplos de lo que significa el derecho público, para que nos quede un poquito más claro, es en primer lugar el análisis de las leyes fundamentales que define un Estado, que se le llama derecho constitucional. Este es parte del derecho público. La regulación de los procesos penales de principio a fin, que es el derecho penal. Como número 3 tenemos el conjunto de las normas desde que el Estado las regula en los aspectos sociales de los fenómenos religiosos, que es el derecho eclesiástico. El estudio de las normas jurídicas a través de que el Estado ejerce su poder tributario. Y como último ejemplo tenemos que las ocasiones en las que los sujetos recurren al órgano jurisdiccional para hacer valer sus propios derechos, que viene siendo el derecho procesal civil, también es parte del derecho público. A continuación, vamos a revisar los antecedentes del derecho privado. También en Roma, el derecho privado fue una de las fuentes primarias del derecho. Como comenzaba en la familia, por eso es que dicen que es la fuente primaria del derecho privado. El derecho privado es aquel que se refiere a la utilidad de los particulares, es decir, el que reglamenta sus diferentes relaciones y actividades. Además, sus normas podían ser modificadas por la voluntad de los individuos a quienes estaban dirigidas, que al contrario del derecho público, que los particulares no pueden modificar tales normas. En sus orígenes, como ya les comentaba, este derecho emana de las familias y lo utilizaban para regular de carácter ya sea familiar o patrimonial. Por otra parte, tenemos que el derecho privado se clasificaba en tres partes. Esto originalmente de los romanos.
El número 1 tenemos el derecho natural. Este se refería a todos aquellos derechos provenientes de la voluntad divina en relación con la naturaleza del hombre. Este era para como identificar estas leyes que la naturaleza nos imponía a nosotros como seres humanos y que hacía que nos distinguiéramos de los animales. El derecho de agentes contenía todas las reglas aplicables a todos los pueblos que no pertenecían a Roma. O sea, todos los pueblos fuera de Roma se les aplicaba este derecho. Y el derecho civil, que por el contrario del derecho de agentes, el derecho civil se refería a aquellas reglas específicas de cada pueblo, es decir, derechos reservados únicamente para los ciudadanos romanos y del cual no gozaba ningún extranjero. Pasamos al siguiente. Como resumen de lo que vemos, es número 1, si el interés de la relación jurídica es individual, si el Estado no interviene en relación jurídica y si se establece entre un particular y el Estado cuando hay una subordinación del particular al Estado o si los sujetos son dos órganos de poder público o dos estados soberanos, a esto se le llama derecho privado. Aquí tenemos unos ejemplos del derecho privado que viene siendo como primero vemos que las cuestiones relativas al cumplimiento de contratos, el matrimonio, las normas que rigen las relaciones profesionales, el ordenamiento propio de las organizaciones privadas, las controversias que surgen entre las personas en la vida cotidiana. Estos son 5 ejemplos, como ya les mencionaba, del derecho privado. Entonces, vamos a pasar a qué es el derecho social. El derecho social se encuentra en medio del derecho público y privado, como se los comenté al principio. Este es en el que uno de los sujetos de la relación o ambas actúan como órganos de una entidad colectiva a la que pertenecen como miembros y en cuyo interés común realizan determinadas actividades. Vamos a pasar a los ejemplos del derecho social. Y también les traigo 5 ejemplos. El primero es el derecho de las personas a la vivienda, el derecho laboral, que vendría siendo derecho a un salario mínimo o a una indemnización ante un despido injustificado. El número 3 tendríamos el derecho de sindicación. El número 4 serían los recursos presentados por jubilados y pensionados respecto al Estado. Y por último tenemos el derecho a la seguridad social. Estos son los 3 tipos de derechos, sus antecedentes, un pequeño resumen de cada uno y 5 ejemplos. Espero que les haya quedado muy claro. Y pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y aquí les dejo las referencias. Nos vemos.